Economía política. Vamos a desarrollar a continuación el tema 1, que es la introducción a la economía política. Etimología. ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra economía? ¿Qué significa la palabra economía? Este término deriva de los vocablos griegos oikos, orden, y nomos, casa, literalmente orden en la casa, o sea, buena administración doméstica. Cuando la idea se traslada del ámbito familiar al ámbito social, entramos al terreno de la economía política. La economía política estudiaría, pues entonces, la mejor administración de la cosa pública, la mejor utilización de los recursos de la sociedad. Hasta aquí pareciera no existir dificultad alguna, y en la práctica, pongamos un ejemplo. Una cadena de hoteles instalada por un grupo financiero a través de un crédito. Esta utilización del crédito público es buena o mala desde el punto de vista económico. Será excelente para los dueños de los hoteles y sus acaudalados clientes, pero si les preguntamos a los habitantes de los barrios pobres, ellos dirán que prefieren un conjunto de habitaciones o de departamentos para que puedan ellos tener vivienda propia. Los constructores inmediatamente dirán que los habitantes de barrios pobres no podrán pagar los departamentos. Si se les pregunta a los trabajadores dirán que lo que se tiene que hacer en este caso es subir los sueldos de los trabajadores para que ellos puedan acceder a comprar esos departamentos. Inmediatamente, los economistas del Fondo Monetario Internacional plantearán que lo que se tiene que hacer es más bien reducir los salarios para bajar los costos y capitalizar las empresas. Solo así habrá inversión y desarrollo. Pero un momento, ¿cómo puede una ciencia determinar la mejor administración de los recursos de la sociedad si en ella conviven intereses contrapuestos? Si lo que es bueno para uno es perjudicial para otros, cada cual defenderá que su verdad será la verdad. A través de las leyes de la sociedad. El movimiento, el cambio constante, es una ley inexorable que rige a la naturaleza y la sociedad. La ciencia económica, al reflejar la realidad, recoge en sus leyes el dinamismo social y pone en evidencia la inevitabilidad de los cambios. Es la economía política la que estudia esas leyes de la sociedad. Las leyes de la naturaleza y de la sociedad. Llamamos ley a una conexión forzosa de los fenómenos que surge de sus peculiaridades fundamentales, es decir, de su esencia. Eso en el caso de la naturaleza. En cambio, las leyes de la sociedad no pueden actuar por sí mismas y operan a través de la actividad humana. ¿Cómo? Ello sucede porque en esencia las ideas de los hombres, sus deseos, su voluntad, están condicionados por las circunstancias en que les toca vivir, lo material, es decir, sus condiciones materiales de existencia. Quiere decir que mientras se mantengan determinadas condiciones materiales de existencia, ellas crean respuestas regulares, estables en la conducta de los hombres, lo que da lugar al surgimiento de leyes sociales. Por ejemplo, supongamos que Juan, un leñador, se ocupa de cortar leña, mientras Diego, un panadero, elabora pan. Como ambos son hombres libres, lo hacen de acuerdo con su voluntad y conciencia. Pero Juan necesita pan y Diego necesita leña. Juan, en uso de su libre albedrío, venderá su leña en el mercado y comprará pan. Diego venderá pan y comprará leña. Ambos querrán siempre vender caro y comprar barato. Sus intereses y por tanto sus deseos entrarán en choque. De estas conductas contrapuestas surgirá un resultado que no será ni lo que se proponía Juan ni lo que esperaba Diego. Dicho resultado es, por tanto, independiente de la voluntad de Juan o Diego y se repetirá mientras exista la economía mercantil. De los actos contradictorios y repetidos de una multitud de compradores y vendedores
surge un resultado diferente al que se proponían conscientemente cada uno de ellos. Nace una importantísima ley de la sociedad mercantil llamada Ley del Valor, que estudiaremos en el próximo capítulo. Las categorías de la economía política. La economía política, como toda ciencia, ha formulado una serie de categorías. Son conceptos generales que reflejan el desarrollo y las propiedades fundamentales de los fenómenos económicos. Cada categoría es una conquista, una profundización del conocimiento y la interpretación de la realidad objetiva. Es imposible adentrarnos en el estudio de la economía sin esclarecer previamente el significado de una serie de categorías. Trataremos de hacerlo a continuación. Si observamos cómo Juan derriba árboles en el bosque, nos encontramos con dos elementos. Primero, el hombre que trabaja y en segundo lugar, el objeto de trabajo. En el ejemplo anterior, es un bien de la naturaleza, árbol. Si posteriormente un carpintero elabora madera aserrada, el objeto de su trabajo ya no sería el árbol directamente, sino la madera procedente del árbol. Así pues, el objeto de trabajo es una materia sobre la que se aplica la actividad del trabajador para transformarla en otra cosa. El objeto de trabajo puede ser materia bruta, que es la que se encuentra en la naturaleza antes de ser manipulada. Ejemplo, el árbol. O bien, materia prima, que es la que ya ha sufrido alguna manipulación. Ejemplo, la madera del árbol transformada en tablas para hacer muebles. Así pues, el objeto de trabajo puede ser materia bruta o materia prima. Los medios de trabajo. Podemos considerar como medios de trabajo todos los elementos que de modo directo o indirecto se utilizan para realizar el trabajo. Medios directos o instrumentos de trabajo, herramientas y maquinarias. Por ejemplo, el hacha en nuestro ejemplo del leñador. Los medios indirectos de trabajo, los edificios, instalaciones, energía que se utilizan para la fabricación de los muebles, como habíamos mencionado. Medios de producción. Los objetos de trabajo más los medios de trabajo forman los medios de producción. Entonces, los medios de producción están conformados por los objetos de trabajo, que pueden ser materia prima o materia bruta, y los medios de trabajo directo, que son las herramientas, y los indirectos, maquinaria, energía, instalaciones. Las fuerzas productivas están integradas por los medios de producción y el hombre que trabaja. Así pues, las fuerzas productivas, como habíamos dicho, están conformadas por los medios de producción, que consisten en los objetos de trabajo y los medios de trabajo, y quienes actúan sobre ellos, que son los trabajadores, es decir, la fuerza de trabajo. La fuerza productiva principal, fundamental, es la clase trabajadora, fuerza de trabajo. Con su inteligencia y su esfuerzo, la humanidad amplía y mejora constantemente los medios de producción. A su vez, la creciente complejidad de los instrumentos y del proceso de trabajo desarrolla y cambia al hombre mismo, incrementa su capacidad, sus conocimientos y su destreza. La actividad humana crea más y mejores máquinas. Bien dirigida, mejora la tierra, el ganado, el bosque. Crea nuevas y complejas materias primas y convierte en útiles los más diversos bienes naturales. Aunque donde existe la anarquía en la producción, se perjudica a la vez la naturaleza, erosionando y contaminando la tierra, el aire, el agua y dilapidando las riquezas naturales. Entre los diversos medios de producción, los más dinámicos y determinantes son los instrumentos de trabajo o medios directos de trabajo. El hombre es por su esencia un ser social. Satisface sus necesidades como integrante de la sociedad y a través de ella. Las distintas formas en que los hombres se relacionan entre sí para actuar sobre la naturaleza y repartirse el producto del trabajo social se denominan relaciones de producción.
Volvamos a nuestro ejemplo de Juan el leñador. No sabemos todavía si Juan es dueño del terreno, si tiene el bosque en arrendamiento y lo trabaja individualmente, si es un mediero o aparcero que trabaja para el dueño de la tierra percibiendo un tanto por ciento del producto, si es un obrero rural que percibe un salario, de repente tiene un empleador, si es miembro de una cooperativa forestal o si trabaja en una empresa socialista. En la época actual, y sin variar fundamentalmente la escena, Juan podría pertenecer a varias clases o capas sociales, según cuáles sean unas u otras las relaciones de producción a que está sujeto. Lo que varía en cada caso son las relaciones de la propiedad de los medios de producción. En el primer caso, el leñador es dueño tanto del bosque como de sus herramientas. En el segundo y tercero, solo posee sus instrumentos de trabajo. En el cuarto, no posee medio de producción alguno. En los dos últimos, comparte colectivamente el derecho de propiedad, ya sea con un conjunto de personas o con la sociedad entera. Vemos así que el rasgo determinante de las distintas relaciones de producción es la propiedad de los medios de producción. Si lo ubicamos en épocas pasadas, nuestro Juan podría ser miembro de una comunidad primitiva, un esclavo cuya persona misma pertenece a su dueño, un siervo obligado por su señor a entregarle gratuitamente la mitad de su trabajo o del producto. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que los instrumentos de trabajo no pueden ser los mismos. Con herramientas de piedra no se podía tener esclavos, puesto que en tal caso el rendimiento del trabajo apenas alcanzaba para el sostenimiento individual. Es por ello que la esclavitud aparece con el uso de los metales, que permiten mejores herramientas y más productividad. Cuando la técnica avanza más, el siervo sustituye al esclavo, porque solo cuando el trabajador es dueño de una parte del producto, tiene interés en cuidar los instrumentos, el ganado de labor, etc., y en lograr más alta productividad. En cambio, la servidumbre no sería compatible con la maquinaria y el tractor, porque en el feudalismo no habría mercado para una producción en gran escala que tornara económico el uso de tales elementos. Y además, este tipo de explotación presupone un avance, una avanzada división del trabajo que requiere una especialización técnica. Ello hace imposible distinguir dentro del producto y el trabajo individual. El producto final es el resultado de un trabajo en equipo que solo puede realizarse bajo una dirección centralizada, ya sea la del capitalista o la de la cooperativa o la del Estado. Hemos visto que cada distinto grado de desarrollo de las fuerzas productivas imponen diferentes relaciones de producción. Esta es una ley fundamental de la economía política, que rige inexorablemente a todo lo largo de la historia humana. El conjunto de las relaciones de producción vigentes constituye la estructura económica o base de la sociedad. Las relaciones de producción están conformadas entonces por las formas de producción de los medios de producción, situación de las clases y grupos en la producción y las formas de distribución de los productos. Entonces tenemos la estructura económica o base de la sociedad, que está constituida por el conjunto de las relaciones de producción vigentes en una sociedad. Esta estructura o base sirve de fundamento a la superestructura de la sociedad. La superestructura de la sociedad, a su vez, está constituida por las ideas y concepciones de las personas, las instituciones que emergen de ellas. Por ejemplo, el Estado, la Iglesia, los partidos políticos, el derecho, la moral, el arte, la filosofía, entre otros, forman parte de lo que denominamos superestructura de la sociedad. La relación entre la estructura económica de la sociedad
es decir, la base, y su superestructura es dinámica y compleja. Normalmente, la superestructura tiende a consolidar la base económica y frena los cambios, pero en otros casos es a través de las ideas que se van a venir a modificar las bases económicas de una sociedad. Entonces tenemos que la estructura económica de la sociedad está conformada por las relaciones de producción vigentes, es decir, las formas de producción de los medios de producción, la situación y relaciones de las clases y grupos en la producción y las formas de distribución de los productos. En cambio, la superestructura de la sociedad está conformada por las ideas y concepciones de las personas y las instituciones que surgen de ellas: el Estado, los partidos políticos, la religión, el derecho, la moral, el arte y la filosofía. Acá tenemos un esquema del modo de producción, donde hablamos de la conjunción de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se dan dentro de la sociedad. En síntesis, el contenido de todo desarrollo económico es el crecimiento de las fuerzas productivas, o lo que es lo mismo, el crecimiento de la productividad del trabajo, pero su forma depende de las relaciones de producción. Cuando la forma ya no corresponde al contenido, esa forma ha caducado y su cambio sobrevendrá inexorablemente más tarde o más temprano. Dicho de otra manera, cuando las relaciones de producción ya no corresponden al grado de desarrollo de las fuerzas productivas, sino que por el contrario lo frenan y lo distorsionan, se abre una era de revolución social. La historia ha conocido diversos modos de producción, como son la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, vislumbrándose para el futuro una nueva fase que vendría a ser el comunismo dentro de la teoría marxista. Todo demuestra que la humanidad, a medida que avanza, debe modificarse por sí misma. Corresponde ahora intentar dar una definición de lo que entendemos por economía política. Veamos algunas. Se dice que la economía política es la ciencia que investiga la manera de obtener el óptimo aprovechamiento del trabajo humano y de los recursos disponibles para satisfacer un máximo de necesidades. Es la ciencia que investiga la manera de obtener el óptimo aprovechamiento del trabajo humano y de los recursos disponibles para satisfacer un máximo de necesidades. Esta definición es criticada por las teorías marxistas al considerarla una teoría burguesa y fundamentalmente porque no reconoce la división en clases sociales, señalando que lo que mueve al capitalismo no es la satisfacción de las necesidades sociales, sino la acumulación de capital. La definición de economía política que proponemos, siguiendo a Isakovich, es la siguiente. La economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres, y esclarece las leyes que gobiernan la producción y distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las diversas fases de su desarrollo. La economía política es la ciencia del desarrollo de las relaciones sociales de producción, es decir, de las relaciones económicas entre los hombres, y esclarece las leyes que gobiernan la producción y distribución de los bienes materiales en la sociedad humana a lo largo de las diversas fases de su desarrollo. Esta definición cumple con dos condiciones esenciales. Primero, es clasista, no elude las relaciones de producción, o sea, las formas de la propiedad de los medios de producción que dan origen a las diversas clases sociales. Dos, no es estática. La sociedad cambia y se desarrolla y por ello cambian las leyes económicas. ¿Cuáles son las características principales? La economía política es una ciencia dinámica y viva porque la realidad que estudia también lo es. Descubre las leyes generales que se ocultan tras los diversos fenómenos y pone al desnudo su esencia.
La economía política no estudia los problemas de un país determinado, sino las leyes de cada modo de producción. Si se trata, por ejemplo, de las leyes del capitalismo, dichas leyes rigen en todo lugar donde impere este sistema. Sin su conocimiento, no podríamos abordar con éxito el estudio científico de la economía de ningún país capitalista.